Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó hace ya algún tiempo nuestra invitada de hoy, María Cecilia Vranisic, profesora de Derecho Procesal Penal en la misma universidad, pero además, y como cosa muy importante a los efectos de este conversatorio, es la auditora general de gestión del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe. En estos encuentros de conversaciones me he ocupado mucho del Ministerio Público de la Acusación. Hemos hablado con algunos fiscales generales, con el doctor Sergio Lelo, hablé con el doctor Jorge Baclini, hablé con fiscales de baja instancia, y ahora toca que hablemos de cómo se controla la gestión de los fiscales. Quiero que quien me está escuchando sepa que este Ministerio Fiscal de la Acusación es en Santa Fe el resultado de una muy buena gestión ministerial del profesor Héctor Superti, que me acompañó tantos años en esta maestría, y que hizo un experimento que ha sido laudado, es un experimento importante. A él se le debe la colegiación de los jueces en colegios judiciales, a él se le debe la existencia de un Ministerio Fiscal de la Acusación, además con un concurso de importancia internacional en cuanto a la elección de los jurados para designar al primer defensor. A él se le debe la Defensoría General de la provincia. Hemos tenido también una muy buena charla con Jaquiana Balagione, que es la Defensora General de la provincia. Para terminar este ciclo, le he convocado a María Cecilia Vranisic, que tiene una larga experiencia en tareas ministeriales. Ha sido directora de control y asistencia postpenitenciaria, lo que se llamó siempre el patronato deliberado. Ha sido la secretaria de Transformación Judicial en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Es decir, ha acompañado la gestión del momento mismo de su generación y ahora está controlando la actividad de los fiscales. Esta es una cosa novedosa. Yo realmente no conozco en qué consiste su competencia. Y me parece importante que lo conozca la gente. Por eso le he convocado a esta conversación para empezar preguntándole qué es una auditoría general de gestión. Y a partir de allí iré haciéndole preguntas para que resulten esclarecedoras del tema de que nos está escuchando. Mi querida Ichi, bienvenida a este conversatorio, lugar de conversaciones. Esta es tu casa. Te recibo con el afecto de siempre. Y ya te hice la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es eso que haces vos en la Auditoría General de Gestión? Bueno, ante todo, gracias, Adolfo, por la invitación. Es un honor, por supuesto, como a todos los que nos convocas. Y más que nada también esta oportunidad para dar a conocer, tal cual vos lo decís, qué es la auditoría. Para colmo, el tema es el siguiente: ya el nombre auditoría, todo el mundo lo primero que hace es relacionarlo con cuestiones financieras o económicas, ¿no? Bueno, no es la función de la auditoría esa. La auditoría como tal tiene la función de controlar desde distintas áreas el desempeño de los órganos fiscales, de fiscales y fiscales adjuntos, ¿sí? Este organismo es un organismo interno que fue diseñado en la ley 13.013, que es este paquete de leyes que fueron las que le dieron realmente la lógica acusatoria adversarial a la reforma penal. Establece, bueno, una organización totalmente inédita de todo el MPA, donde hay un fiscal general, fiscales regionales, que son los órganos de dirección y de gobierno, ¿no?, de esa organización. Ahora bien, la propia ley diseña un organismo interno de control que es órgano de apoyo de la gestión del Ministerio Público de la Acusación, pero que a su vez también es autónoma. Entonces, implementar esto en la práctica no es misión fácil, ¿no? Porque cuando uno habla de la naturaleza del control, lo primero que piensa en el puro control externo de una institución, ¿no?
Entonces, bueno, el primer desafío es tratar de, digamos, adecuar la función de un órgano que pertenece a la institución, pero que a su vez tiene una función que lamentablemente el primer impacto es odioso. O sea, todo lo que sea control, lamentablemente, el primer impacto es ese, ¿no? No es algo que se reciba con los brazos abiertos dentro de la propia institución. Pero bueno, así como poner en funcionamiento la nueva justicia penal llevó muchos años, con un proceso de distintas etapas, por un lado el proceso de diseño normativo, después el proceso de implementación y puesta en vigencia, que duró muchos años porque naturalmente son procesos largos, no porque haya habido demora, sino porque es así. Y después una tercer pata del proceso, que es tratar de consolidar las prácticas que sostienen a la reforma. Todo eso también se da en cualquier institución chiquitita que tenga que nacer. Y también pasa en la auditoría. La nueva sistema, yo sigo hablando de nueva justicia penal, ¿no? Porque lleva 7 años, pero a ver, es un bebé para lo que es todo un sistema de justicia. Todavía sigue porque hay problemas insolubles todavía. Exactamente. O no solucionados aún. Exactamente. Pero bueno, incluso el sistema de justicia entró a regir en el 2014. La auditoría, como órgano de control, recién arranca en abril del 2017. Hubo un delay, digamos, en decir, bueno, busquemos un órgano de control. De hecho, incluso yo en mi plan de trabajo, cuando concursé, claramente yo mantuve esto. El día que el auditor o la auditora asuma el cargo, va a haber auditor, pero no va a haber auditoría, ¿sí? Porque como tal hay que montarlo. Entonces, desde abril de 2017 comenzó este mini proceso de implementación que hasta hoy continúa de la propia auditoría. Se tuvo que reglamentar, tiene su propio organigrama con distintas áreas, todo a través de reglamentaciones consensuadas con el fiscal general, porque él es el facultado para reglamentar todos los órganos de apoyo del MPA. Se empezó a consolidar, a formar de a poquito un equipo de trabajo que todavía es muy pequeño para toda la función que tiene la auditoría. Pero bueno, yo creo que estos son procesos largos, naturales, y que llevan años. Entonces, bueno, ahora estaríamos tratando de consolidar el equipo de trabajo, de la mano que hay que tratar de consolidar, porque ese es el rol fuerte de la auditoría, las prácticas nuevas. O sea, consolidar las buenas prácticas, y creo que el mayor desafío es evidenciar las prácticas viejas o las prácticas inquisitivas o anteriores, que mutan y se mudan al nuevo sistema. Eso es lo más complejo, ¿no? Oye, a ver, una pregunta que me quedó todavía por hacértela. Si esto lo reglamenta y funciona a partir de la decisión del fiscal general, ¿cómo se explica tu autonomía? Bueno, si él te reglamenta, te controla, él controla esta contraloría, esta auditoría. No, la auditoría, digamos, tiene la auditoría, el proceso de selección y de remoción, es decir, cómo se elige al auditor y quién decide que el auditor está desempeñándose mal y se tiene que ir, es la legislatura, ¿sí? O sea, el Consejo de Magistratura, con todo el acto complejo de selección, igual que el fiscal general y los regionales, es el auditor. Hay un concurso, pliegos, acuerdo de la legislatura y se jura ante la Corte. Ahora, el proceso de remoción es el mismo que el de los órganos de dirección. Es la legislatura la que decide. Entonces, en eso radica un poco la autonomía. No, en ese desempeño no está controlado por el fiscal general, ¿sí? La autonomía de la auditoría radica en las decisiones que toma en las áreas de control. Por ejemplo, ¿qué aspecto va a controlar? ¿Sí? Sea desde el área de control de gestión. O la auditoría tiene todo lo que es la pretensión acusatoria disciplinaria. Es decir, ante un hecho, una conducta, un desempeño fiscal que puede constituir una falta grave en el desempeño técnico jurídico, la auditoría es la encargada de efectuar la admisibilidad de la investigación, ¿sí?, de esas denuncias. Entonces, en esa incumbencia legal es autónoma, pero no es fácil, ¿sí? Por lo que le decía al principio, la ley lo diseñó así.
Es un órgano de apoyo con autonomía, pero interno. Entonces, bueno, es todo un hacer de todos los días, ¿no? Incluso ir marcando los límites de la auditoría. ¿Por qué? Porque a veces también se puede confundir el rol del auditor con el rol de un órgano de dirección. No es lo mismo. O sea, los que toman las decisiones de política criminal, institucional, de persecución, de supervisión sobre el desempeño individual, el gerenciamiento de la propia carga de trabajo de los fiscales, le compete al fiscal general y a los fiscales regionales. ¿Sí? La auditoría eventualmente, ya sea del área disciplinaria, viene después, ¿sí? Cuando ya el mal desempeño fue evidenciado, o el otro control, que es el control preventivo, que es lo que yo le decía antes, tratar de hacer monitoreos para poder evidenciar luces rojas, alertas de prácticas, por ejemplo, del sistema anterior que tratan de consolidarse en el nuevo sistema. Digamos, la auditoría tiene dos áreas de incumbencias que tienen finalidades muy distintas. Por un lado, sancionatoria, por otro lado, preventiva, ¿sí? Una es el área disciplinaria, la otra es el área de monitoreo y evaluación, que es lo que tradicionalmente se llama control de gestión, ¿sí? Las dos explícame áreas qué es están. cada una de esas cosas. ¿Cómo se hace y en qué consiste un control de gestión? Bien, el control de gestión. A ver, ¿y cómo se hace la tarea sancionatoria? ¿Cuáles son tus facultades, tus potestades, etcétera? Bien, el control de gestión, que es el menos conocido, pero el que es institucionalmente, desde mi punto de vista, más importante, ¿sí? Tiene distintas etapas, nosotros lo tenemos reglamentado, incluso lo hemos certificado mediante las normas ISO-IRAM, que fue un laburo, la verdad que bastante importante, ¿sí? Tiene distintas fases. La primera fase es la de identificar el objetivo a monitorear, ¿sí? Por ejemplo, advertimos alguna práctica defectuosa o que hay que mejorar. Por ejemplo. Por ejemplo, el primer monitoreo que hicimos en el año 2018 fue ir a monitorear cómo los fiscales construían sus propios legajos fiscales, cómo registraban su actividad, ¿sí? ¿Por qué lo detectamos? Porque un cambio muy grande de un sistema a otro fue pasar del expediente escrito, foliado, sacramental, a lo que se llama la desformalización de la investigación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que un fiscal, su investigación sea desformalizada, no significa que sea desprolijo, no significa que sea un desorden, ¿sí? El fiscal rinde cuentas a través de la construcción de su propio legajo fiscal. Lejos del escriturismo, no. Pero el fiscal debe rendir cuentas de su trabajo, no solamente debe rendir cuentas ante su jefe, que es el fiscal regional, el fiscal general o el auditor cuando controla, sino ante la propia defensa del imputado, ¿sí? Entonces, todo lo que él trabaja en la investigación tiene que tener un respaldo. Entonces nos encontramos que de repente algunos fiscales trabajaban y nosotros decíamos, bueno, señor, tiene que enviarnos su legajo de investigación. Y resulta que remitían a la auditoría cajas con papeles mezclados. Entonces, ¿cómo hace la auditoría para poder controlar el buen desempeño de ese fiscal? Para empezar, pero eso es una vieja trampa de los fiscales contra los controles, ¿no? Te mandan una caja y arreglate la voz, por tanto, nunca Exacto. Nadie lo hace. Entonces, bueno, eso fue de hecho, incluso también para un abogado defensor que tiene que hacer su trabajo. Bien, entonces, por ejemplo, detectamos eso como objetivo a monitorear de la fase 1, dijimos, bueno, vamos a ver cómo los fiscales están registrando su actividad en los legajos. La segunda fase es ir a recolectar la información. Entonces, oye, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Explícame cómo lo hacen. Bueno, depende del objetivo a monitorear, hay una metodología que uno elige, ¿sí? Puede ser un pedido de informe, puede ser una inspección en el lugar de trabajo. En el caso de los legajos fiscales, por ejemplo, íbamos a las oficinas de los fiscales, en 2018 pudimos recorrer toda la provincia, porque la auditoría tiene el control de toda la provincia, ¿sí? De las 5 fiscalías regionales. Fuimos con el equipo de trabajo, nos hicimos presentes y pedimos
al azar. Bueno, hicimos incluso, realmente fue al azar, hicimos todos unos estándares previos de por qué individualizábamos y llegábamos a pedir ese legajo. Entonces se le pedían 2 legajos a cada fiscal en el momento. Y allí nosotros con planillas ya de relevamiento de información preestablecido sabíamos qué queríamos ver. Entonces, bueno, es la forma, digamos, en que los monitores recolectan la información. Después, oye, Lichi, ¿cuántos fiscales hay en Santa Fe? Y hay generalmente... Entre principales y adjuntos. Aproximadamente hoy unos 170, más o menos. Se jubilan. ¿Sabés cuáles son principales y cuáles son adjuntos? ¿Sabés cuántos y cuántos? No, el porcentaje en este momento, claro, no lo tengo, pero digamos, en lo que son el tema que si bien más allá de legalmente la diferencia que hay en sus funciones, en la práctica el desempeño es el mismo. ¿Sí? El jefe de unidad puede llegar a tener nosotros le exigimos, que es un fiscal titular, algunas funciones distintas y responsabilidades, pero hoy tanto el fiscal como el fiscal adjunto se desempeñan, asumen el mismo trabajo, ¿sí? Pero bueno, para seguir un poco con la fase de cómo hacemos el control de gestión, identificamos la práctica, observar, recolectamos la información, y luego de recolectar la información hay que sentarse a analizar toda esa información, que es un trabajo de hormiga muy intenso, ¿sí? Y bueno, y después de ese análisis, la auditoría llega a conclusiones o recomendaciones, ¿sí? Y ahí un poco radica también en la autonomía que hablábamos antes, en poder fijar criterios y establecer sus propias recomendaciones. Por supuesto que esas recomendaciones son elevadas al fiscal general y al fiscal regional, ¿no? De todos modos, este trabajo es enriquecedor. ¿Por qué? Porque para la gestión y los órganos de dirección, porque lo que hace la lógica de la auditoría en el control de gestión es recolectar información de calidad. Entonces, al tener información de calidad, esa información es puesta en conocimiento de los órganos de dirección para que a su vez ellos puedan tomar decisiones de calidad. Ese es el objetivo, digamos, último. Está bien. Ahora, llevarlo a la práctica, insisto, no es nada fácil, ¿sí? De hecho, yo siempre un poco lo que trato de transmitirle a los órganos de dirección es que vean a la auditoría también en esto como un aliado para mejorar las prácticas. Entonces, quienes deben identificar primero qué es lo que ellos quieren mejorar en el desempeño de sus propios fiscales son los propios órganos de dirección, ¿me explico? Eso con respecto a lo que es el monitoreo y evaluación, que insisto, es la parte de la auditoría que incluso por carga de trabajo, Adolfo, y por recursos humanos con los que lamentablemente contamos hoy, es la que hoy tenemos postergada y para mí institucionalmente es la más importante. ¿Por qué la tenemos postergada? Porque nosotros en lo que es el área disciplinaria tenemos plazos perentorios que cumplir. Entonces, la priorización que nosotros hacemos en el gerenciamiento propio de los circuitos de trabajo hace que hoy estemos abocándonos en la mayoría de nuestro tiempo a lo disciplinario, ¿sí? Entonces tenemos un montón de puntos postergados, de prácticas que tenemos que ir a monitorear y evaluar, que bueno, hasta tanto no logremos consolidar el equipo y no logremos que se amplíe el equipo de la auditoría, digamos que esa área la tenemos postergada. Priorizamos determinados puntos, por ejemplo, el año pasado se priorizó mucho todo lo que es detención domiciliaria, entonces se trabajó puntualmente con ese instituto. Pero bueno, hoy en día lo disciplinario, Adolfo, para que usted tenga una idea, en lo que va del año 2021, hoy pusimos el número 49 al legajo fiscal, o sea, tenemos 49 denuncias, ¿sí? 49 denuncias contra fiscales que automáticamente, y ahora entrando un poco a cómo trabajamos en lo disciplinario, nosotros tenemos primero una etapa de admisibilidad, ¿sí? Para ver denuncias si realmente... de particulares. Puede ser denuncias de particulares, son muchas remisiones, el mayor porcentaje que tenemos son remisiones internas de los propios fiscales regionales
o del propio fiscal general, que también nos remite alguna O presentación. sea, el fiscal regional te envía a vos el nombre de un fiscal con alguna observación, imputación, lo que Sí, fuere. así es, sí, sí, sí. Ellos cuando advierten algún desempeño que puede ser constitutivo de falta administrativa, falta en su desempeño, lo remiten a la auditoría. Y también hay muchas presentaciones, a veces se da esto también, ¿no? Nosotros estamos muy alertas porque a veces hay intentos de mal uso también de lo que es la auditoría, entonces a veces algunos abogados litigantes o defensores presentan también denuncias junto con un apartamiento, pero bueno, nosotros tenemos la primera instancia, que es la de admisibilidad, ¿sí? Pero bueno, la auditoría también tiene estándares propios somos muy exigentes con nuestro propio circuito de trabajo. Entonces, nosotros no trabajamos con desestimaciones in limine, ¿sí? O con un sello que diga esto no es incumbencia de la auditoría. Siempre trabajamos muy seriamente cada una de las presentaciones y denuncias. Entonces, primero hacemos una admisibilidad en caso que exista posibilidad de que la conducta fiscal configure una falta grave. Allí abrimos lo que se llama la investigación disciplinaria, que se hace con absoluto control del propio fiscal investigado, donde el fiscal tiene derecho a ofrecer prueba, y luego de que se tramite esa investigación disciplinaria, la auditoría toma la decisión si archiva, porque encuentra que no hay falta, o puede acusar, o bien por falta leve, o puede acusar por falta grave. En el caso de que acuse por falta grave en el desempeño técnico jurídico, el máximo de sanción que puede pedir la auditoría es de 2 meses de suspensión. Esta es la ley vigente. En ese caso, ¿qué pasa? Si la auditoría formula acusación por 2 meses de suspensión o por multa hasta el 15%, el juicio disciplinario, y esto realmente es muy inédito, de hecho hace 15 días tuvimos el primer juicio disciplinario en la provincia respecto de una fiscal, se hace un juicio con la misma lógica de una audiencia de debate de juicio oral. De hecho, en este juicio ¿Ante quién? Ante un tribunal disciplinario que está conformado por un fiscal regional de jurisdicción distinta al fiscal acusado, un abogado del colegio matriculado en alguno de los colegios de abogados, que también tiene que ser de circunscripción distinta. ¿Elegido por quién? Los propios colegios de abogados mandan los 5 a un representante anualmente y se hace un sorteo. Luego también hay un senador y un diputado que son elegidos anualmente también por sus cámaras, y este tribunal es presidido por el fiscal general, quien solamente dirige el debate y solo vota en caso de empate. Ya le digo, a ver, lo disciplinario, la auditoría arrancó abril de 2017, Adolfo, y a hoy hemos pasado por 3 sistemas distintos. Hubo 3, o sea, desde que yo asumí en el cargo, trabajé con 3 leyes distintas. ¿Sí? En el año 2017 trabajamos hasta fin de año con la ley originaria, que en la ley originaria del sistema de la 13.013, este tribunal de disciplina que yo le conté, incluso actuaba en casos de faltas gravísimas y de remoción de los fiscales. Luego, a fin de 2017, hubo una ley que se llevó toda la potestad disciplinaria al Poder Legislativo, con lo cual el control era puramente del Poder Legislativo. Esa ley duró 1 año, diciembre de 2018, por lo tanto la auditoría durante el 2018 aprovechó y trabajó fuertemente en lo que es control de gestión, y fin del 2018 surge la ley actual, que es la 13.013 con la reforma de la 13.807, donde es un sistema complejo, es un sistema tripartito, decimos. Tenemos por un lado un trámite para faltas leves, por otro lado un trámite para las faltas en el desempeño técnico jurídico grave, que es un poco este sistema, este proceso que yo recién le conté,
Y después, para las faltas gravísimas, ahí tenemos que interviene la legislatura. La legislatura, a través de la comisión de acuerdo... ¿Cuál es una falta gravísima? Sí. ¿Cuál es una falta gravísima? Y una falta gravísima son las faltas que conllevan la remoción directamente de un fiscal o una suspensión de 6 meses, 180 días. Es más, recientemente en el Ministerio Público de la Acusación hemos tenido situaciones donde, bueno, se ha removido directamente a un fiscal, y bueno, se ha suspendido también, 2 fiscales fueron removidos, y bueno, estas decisiones las ha tomado la legislatura. Entonces podríamos hablar de un sistema mixto que hoy, para ponerle un nombre, ¿no? Porque, a ver, también la auditoría, hay a ver, todo esto también, Adolfo, está siendo en este momento evaluado por la Corte de nuestra provincia y estamos todos a la espera de un fallo respecto a la constitucionalidad de este sistema tripartito, para llamarlo de algún modo, donde cuando la falta es gravísima interviene la legislatura y remueve. Oye, yo no sé si a mí me gusta ese sistema, ¿no? Yo realmente no lo sé, porque cuando un órgano político, o a la legislatura, con mayorías y minorías políticas, se mete a investigar o a sancionar a un órgano que tiene que ser realmente autónomo, es una suerte de politizar la función, ¿no es cierto? No sé si es realmente bueno eso, ¿eh? Yo quiero recordarte que en la historia de los juicios políticos de la Argentina son muy pocos. Antes de que, hasta la revolución de Onganía, para que la recuerdes vos, la que lo bajó al presidente Ilia, los jueces eran todos juzgables por juicio político. Los federales en la nación y los provinciales en cada una de sus legislaturas. Cuando Onganía quitó todo esto, se generaron una suerte de consejos de la magistratura para tomar esa competencia. Y entonces se crearon tribunales con la corte, sin la corte, con abogados, sin abogados, la cosa más. En rigor de verdad, ninguna cosa funcionó. Yo prefiero en ese momento los juicios políticos, porque no estaban politizados todavía los órganos legislativos del país. Y la historia muestra que fueron muy pocos. La historia argentina muestra, creo que son 3 o 4 juicios políticos en el Senado de la Nación, por ejemplo, ¿no? Una cosa. Pero luego se popularizó esta cuestión. Y según he visto en Santa Fe, con lo que nos ha pasado, hemos tenido la desgracia de tener un problema mayúsculo. Gracias a Dios se tomaron las medidas del caso, ¿verdad? Hubo una reacción, pero tuvimos el caso. Y también vimos cómo fueron los altibajos de la terminación de ese caso, ¿no? Hay que pensarlo mucho esto, ¿eh? Porque de buenas intenciones está pavimentado el camino del infierno, mi querida. Yo creo, Adolfo, que de hecho estamos todos a la espera del fallo de la Corte, pero me parece que también es una buena oportunidad. Creo que institucionalmente es un momento bisagra desde muchos aspectos para el MPA, pero creo que es un momento para repensar todo el sistema realmente, porque, a ver, como usted también lo está diciendo, tampoco han funcionado, a ver, los juris de enjuiciamiento, Adolfo, son definidos por el propio Poder Judicial. Entonces por eso me parece que, si bien la esencia del control naturalmente tiene que ser un órgano externo al propio que se está controlando, creo que tal vez hay que buscar de qué modo se puede mejorar estos tribunales disciplinarios. No creo que sea lo correcto a lo mejor que provenga de un solo sector, ¿sí? De un solo poder del Estado, pero ni del legislativo ni del judicial, si no caemos en la misma trampa. Tal vez pensar en un tribunal integrado, incluso hay algunas propuestas que hasta piensan en ampliar el Tribunal de Disciplina originario de la 13.013, puede ser con fiscales, pueden ser con representantes de organismos, o ampliar
la representación también de los colegios, porque también, a ver, el tema es naturalmente surge esto de, no digo tratar de tapar, no quiero usar la palabra tapar ni encubrir, pero es muy difícil que una propia estructura quiera mostrar sus cosas malas. Lo primero que siempre naturalmente el ser humano hace es tratar de esconder. Hay que evitar que se tape y que se persiga también por el solo hecho de perseguir, ¿eh? Porque en Santa Fe nosotros, nuestro jurado de enjuiciamiento está compuesto por la Corte. La Corte es quien te manda al jurado, y el jurado está compuesto por la propia Corte, integrada, pero por unas minorías que no superan la mayoría de la Corte. Por tanto, me parece que estamos haciendo cosas que no están bien hechas. Por eso yo creo que la Corte es el tribunal de admisibilidad de un jurado de enjuiciamiento, no puede convertirse también en juez de la fundabilidad de lo mismo que ella propuso, entera, y con la mayoría del caso, ¿no? Son cosas que no están solucionadas, y no sé cómo se van a solucionar, mi querida, porque además hay mucho interés creado detrás de todo esto, lamentablemente, ¿eh? Sí, además, doctor, está esto de que falta mucho, o sea, está toda esta cultura de antaño de que el funcionario judicial, a ver, por el solo hecho de, está esto del voluntarismo, de que se medía en el juez o en el funcionario en general que con que sea buena persona y voluntarioso basta. Y los parámetros de hoy son distintos, o sea, tiene que haber otra exigencia, y así como cualquier funcionario del Estado, ya sea el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, por vivir en una república, tiene que rendir cuentas, el funcionariado judicial también tiene que rendir cuentas de sus acciones. O sea, es así. Yo creo que esto ya no resiste más, más análisis, o sea... Pero esos son todos renuentes, nadie quiere hacerlo, ¿eh? No. Y lamentablemente, doctor, lo que ocurre es esto que usted decía un poco de que enseguida las reacciones, a veces, que es lo que pasa en la auditoría, ¿no? La auditoría trabaja y tal vez en lugar de verlo proactivamente, como, che, vamos a mejorar el trabajo de la organización y de la institución, se sienten perseguidos. Y no es pero yo entiendo que les nace naturalmente porque no están acostumbrados. O enseguida hay muchos fiscales que, por ejemplo, son funcionarios que vienen del sistema anterior, que dicen, ¿cómo? Yo que vengo de la carrera judicial, y yo que vengo de mi trabajo de toda la vida, no vengo de la carrera judicial, pero yo no pienso en carrera judicial. A ver, esto es tu currículum, tus antecedentes de trabajo de toda la vida. Pero es como que no es una crítica, porque lo sienten así. La defensa es yo que tengo tantos años de carrera judicial. Bueno, no, tenés que rendir cuentas, e incluso nosotros en la auditoría tenemos un estándar de exigibilidad que siempre decimos, el fiscal como funcionario del Estado tiene un plus de responsabilidad. Nosotros le exigimos el máximo de ética a un funcionario del Estado. Más todavía que a un abogado que litiga, más allá de que el abogado tiene sus propias... Has puesto el dedo en la llaga con el sintagma carrera judicial, ¿no? Yo te confieso haber sido defensor toda mi vida de la carrera judicial. Hoy ya no estoy tan seguro. Es más, creo que no es bueno eso, ¿no? Porque primero se ha desfigurado mucho el querer constitucional con lo de la carrera judicial. Por ejemplo, para ser juez de primera instancia, la Constitución marca tener cierta edad y cierta antigüedad en la profesión de abogado. Es decir, para ser un juez importante, tenés que tener 4 años de ejercicio de la abogacía. Hace muchos años, y sobre pretexto de instaurar la carrera judicial, la entonces Corte dijo que el ejercicio de la función administrativa judicial, por ejemplo, ser empleado en una mesa de entradas, sumaba años de ejercicio profesional. Con lo cual, un chico que fue relator en la Corte, o tuvo una mesa de entradas, entra sin haber ejercido nunca la abogacía. Y eso con los años ha sido escupido contra el viento, no se ha hecho mal, no tenemos una buena judicatura, porque hay gente que nunca transitó los pasillos del tribunal, de la injusticia, de la justicia duele de verdad. Y eso nos está pasando también acá, ¿eh?
Por lo tanto, las puso todo en la llaga con esta cuestión, ¿no? Sí. Y en el cuerpo de fiscales hay mucha gente que viene de los tribunales, pero mucha gente que viene de afuera, ¿eh? Pues sabe, por ejemplo, que en Panamá tiene, a ver, en Brasil, los jueces de segunda instancia, de cada 5, entran uno, el más antiguo del sistema inferior, con lo cual aseguran que todos algún día van a ascender. Uno viene necesariamente del Ministerio Público. 2, por merecimientos o concursos, pero no por los concursos a la virulilla estúpidos que hacemos en Santa Fe. Tenemos un caso insólito, un accidente de tránsito, un caballo caminando en marcha atrás, una noche de lluvia, cosas que nunca pueden pasar, ¿no? No. ¿Sabés que se concursa en Brasil? Las sentencias dictadas, las sentencias confirmadas, revocadas y anuladas. Eso quiere decir que hay que concursar. Un juez de primera instancia que quiere acceder a la Cámara tiene que ver cómo funcionó la gestión judicial. No se sabe la solución del problema del caballo en la autopista. Somos unos estúpidos, ¿no? A mí me da mucha... Y esto nadie lo dice, ¿no? Yo aspiro a no ser políticamente correcto y por eso lo digo así, ¿no? Pero atención, pero uno de los 5, viene necesariamente del ejercicio activo de la abogacía y elegido por votación directa y obligatoria de todos los colegas del colegio respectivo. Con lo cual, ser camarista en el Brasil, por lo que ellos llaman el quinto constitucional, es una honra. Es como los jueces ingleses. Claro. Los premiamos con un cargo judicial, ¿no? Ojalá que así sea algún día el problema de la fiscalía, ¿no? Oye, a ver, ya que metiste, ¿les gusta a los fiscales ser controlados? ¿Están contentos con eso? Y no, bueno, un poco esto de que le decía antes, ¿no? La falta de... Algunos son más proactivos. De hecho, por ejemplo, nosotros el año pasado, a fin de año, hicimos una encuesta anónima dentro de, digamos, tratar de mejorar nuestros propios procesos de trabajo de la auditoría. Hicimos una encuesta anónima. Tuvimos no tanta participación como hubiéramos querido, pero un 30% más o menos de respuesta de todo el plantel de fiscales obtuvimos. Y hay una minoría que no está entendiendo, de hecho, por esto agradezco también el espacio, porque ni siquiera los fiscales llegan a entender la real lógica de la auditoría que busca el mejoramiento de la institución y de la organización. Entonces surge esto sobre que tengo un montón de carga de trabajo, también tengo que hacer informes y también tengo que estar siendo controlado, investigado. Pero bueno, yo creo que va a llevar un tiempo, pero me parece que los parámetros actuales tienen que ser parámetros de eficiencia y eficacia, de las dos cosas. Yo creo que en este momento, si no nos paramos justamente en controlar, yo insisto en esto, las prácticas, y ojo, no solo, está bien que mi trabajo es controlar a los fiscales, pero ¿qué nos pasa en la auditoría? En la auditoría, a través del monitoreo del desempeño fiscal, se transforma en una suerte hasta de observatorio de todo el sistema. ¿Por qué? Porque para ver el desempeño del fiscal vemos la audiencia. Cuando vemos la audiencia vemos el desempeño de todos, de los jueces, de los defensores. Entonces también me parece que hay que buscar una instancia incluso, yo diría mayor, es decir, de un observatorio del propio funcionamiento de todo el sistema. ¿Por qué pasa? Porque si no, vamos a correr un riesgo de que todo esto que se quiso hacer del sistema acusatorio y vuelva un poquito para atrás con algunas prácticas, ¿me explico? Entonces hay que batallar todo el tiempo para que la audiencia siga siendo el lugar natural de decisión de los conflictos, porque si no por ahí uno ya encuentra algunos pedidos por escrito, que entran a la oficina de gestión judicial, un juez que termina resolviendo en un decreto en lugar de hacer una audiencia. Entonces, la auditoría cuando detecta estas cosas, las pone en conocimiento, o bien de la Corte, pero no con esto de marcar, digamos, la persecución, sino por el contrario, para decir entre todos, ojo, porque si pasa esto, se nos va a caer la lógica de la audiencia. O, por ejemplo,
plazos, y los plazos de detención son plazos, primero que el legislador estableció con marcos constitucionales, y después, por acuerdo de partes, no podemos decir, es lo mismo que esté una persona detenida preventivamente 7 días porque acordamos todos los actores eso, cuando la ley dice que no puede estar más de 3 prorrogables por un día más. ¿Me explico? Entonces es como que son esas cuestiones que hay que estar alertas y nosotros lo advertimos de la auditoría, pero desde un pequeño lugar. Pero bueno, no, y esto yo creo que de a poquito, digamos, y bueno, y el gran problema es que como la auditoría tiene las dos funciones, disciplinaria y de control de gestión, digamos, la parte odiosa de lo disciplinario es la que se lleva, digamos, la mayor visibilidad. Y que termina siendo una pena, porque, insisto, para la institución lo más rico es el control de gestión. Pero bueno, vamos a seguir batallando para poder ampliar, digamos, el equipo de la auditoría. Olga, a ver, ya con tu experiencia ya de algunos años, ¿no? ¿Cuáles son los desempeños o institutos fiscales que es menester priorizar en su monitoreo? Bueno, nosotros ya hemos hecho, pero bueno, ya está trabajado, que fue un tema puntual de detenciones domiciliarias. Hoy estamos muy preocupados, en realidad ya hace más de un año, pero bueno, lo venimos postergando por esto de que priorizamos lo disciplinario, pero es el tema de los juicios abreviados. Nosotros estamos observando tanto del control de gestión o remisiones que hacen los propios jueces, desde los colegios de jueces, de desempeños fiscales en lo que es la lógica del abreviado, que hoy está siendo dentro de lo cuantitativo, no cualitativo, la respuesta mayor de salidas dentro del Ministerio Público de la Acusación. Entonces, encontramos que tenemos que ir a monitorear. A ver, los juicios abreviados tienen un control jerárquico. Cuando un fiscal consensúa acuerda una sentencia de 6 años para abajo, no tiene control. De 6 años para arriba lo controla el fiscal regional. Nadie lo controla. No, de 8 años para arriba lo controla el general, pero de 6 años para abajo no hay control. Entonces, eso es una materia pendiente que tenemos en la auditoría para ir a hacer, pero desde el control de gestión, para marcar cuáles son las malas prácticas, cuáles también, puntualmente también, a ver, la ética en la negociación que tiene que existir. ¿Sí? O sea, todo esto del negociar el juicio abreviado es nuevo. Entonces, hay estándares que el MPA tiene que bajar claros de éticas en la negociación que hoy no tenemos. Entonces, prioritario creo que en cuanto podamos tenemos que ir a ver eso. Yo te agradezco mucho, Ichi, que menciones este problema, ¿no? Porque yo estoy azorado con estos resultados, ¿eh? Al sacarlo el tema, yo también te lo tomo. El año pasado, el anteaño, ya con la pandemia mediante se me van los años y las fechas, ¿no? Sobre un total de 55.000 denuncias penales en un año en mi ciudad de Rosario, en nuestra ciudad de Rosario, se gestionaron un poquito menos de 10.000, 9.700 audiencias. Más allá de los NN, que pueden estar en los 55.000. Si vos mirás bien, se ha judicializado menos del 20%. Es decir, que queda un 80 y pico por ciento, un 80 y poco por ciento, fuera de todo control estatal, judicial, penal, lo que vos quieras hacer. Esto ya de por sí hace que la gente se siente insegura. Esto ya de por sí hace que la gente hable mal de la justicia penal, del lugar donde fuere. Pero viendo las estadísticas, cómo se manejan las audiencias, en esas 9.700 audiencias, he visto que algunas son imputativas, otras de libertad, otras de probation. La gran mayoría son de juicios abreviados, son varios miles. Pero lo que me asombra es, frente a este resultado, con ver
que el número de juicios orales, de juicios, sobre las 9.700 audiencias, menos del 20%, un poquito más del 20% de las 55.000. Se hicieron 148 juicios. Estoy dando un dato exacto, que lo saqué de una estadística del Ministerio Público. Me parece a mí que hacer 70 fiscales, 30 jueces, en un año hacer 148 juicios. Es una vergüenza. Esto no funciona, mi querida. Cuando la prensa tome estas estadísticas, nos van a hacer puré. Pero además, Mira, Adolfo, he tenido la oportunidad de acompañar a uno de los abogados de mi ex estudio a una audiencia de estas de escucha abreviado. Y he visto que sutilmente, pero efectivamente, hubo un apriete importante. Oiga, a usted le tocan 14 años. Con esto se ahorra 7, 8, 10, 12. Mejor acepte esto, ¿no es cierto? Y entonces, yo soy muy consciente, vos no tenés edad para saber esto, pero a ver, antes de que yo estudiara penal, el derecho penal era el derecho del hombroso, era el derecho del delincuente. Cuando yo estudié, mi profesor fue don Luis Jiménez de Azúa, con aquella maravillosa obra llamada La Ley y el Delito, que nos mostró otro derecho penal, que era el derecho penal del tipo. Y hace unos años, 10, 15, no sé cuánto, yo tuve la oportunidad de estar en Tegucigalpa, un congreso de la NUDA, que armaba Elías Carranza, para hablar sobre alternativas de prisión preventiva. Y descubrí, lo conocía a Luis Rodríguez Manzanera, que acababa de publicar su libro Tratado de Victimología, que fue la primera obra que se escribió desde México para el idioma castellano, un nuevo derecho penal a partir de la víctima. Y esto hizo que la cosa cambiara fundamentalmente. Tanta importancia se le dio a este nuevo derecho penal del delincuente, del tipo, de la víctima, que hoy estamos solucionando civilmente los problemas penales. Con esto que se ha dado en llamar justicia retributiva o restaurativa. Restaurativa. Entonces, a ver, si vos le devolvés la bicicleta a la señora y le pedís perdón, la señora te perdona, vos no vas preso. Qué bueno, se soluciona, está todo el mundo contento con esto. Pero esto es el hecho de decir a Juan Montero Loca, uno de los hombres importantes del derecho procesal hispanoparlante, que antes de este sistema, las cárceles estaban llenas de presos sin condena. Era el nombre de la obra de Lilanud. Hoy las cárceles están llenas de presos sin proceso. Entonces yo te pido, no me des una respuesta, pero ¿avanzamos? ¿Hemos avanzado realmente con esto? Hablamos de eficiencia con 140 y pocos juicios en el año. Ahora sí te escucho. Ya te di toda mi versión sobre el tema. Sí, bueno, a ver, ahora se está llegando a un promedio de, anualmente, en 2019 hubo 260 juicios orales aproximadamente. 200, pero bueno, miles? entiendo que, Adolfo, igual, a ver, juicios abreviados hubo 3.300 y pico en el mismo año. Pero bueno, por eso insisto, es una salida interesante la del juicio abreviado, pero estimo que hay que controlar, y cuando hablo de la ética en la negociación estoy hablando de que no existan situaciones extorsivas, que es un poco lo que vos estás planteando cuando, bueno, recién decías esto con otras palabras, ¿no? Pero bueno, como prioridad lo tenemos priorizado claramente para ir a ver qué es lo que está ocurriendo. Y también con respecto a los juicios orales, hay un problema, pero es un problema también ya de la propia administración de todo el sistema de justicia penal, porque se está dando como un cuello de botella en lo que son las audiencias preliminares. Entonces tenemos acusaciones, audiencias preliminares y juicios que no llegan, pero bueno, ahí hay una cuestión de gerenciamiento administrativo de las oficinas de gestión judicial que tienen que ser
abordadas rápidamente, porque hay muchos juicios en espera. Y hay muchas personas que están Sí, pero privadas que de la no se libertad. solucionan, querida, porque cuando vos tenés un juicio largo, permitime, cuando vos tenés un juicio largo, Ichi, y se prevén 15 días de juicio, y el juicio por la razón que fuera no se hace, o no se hace todos los días, hay jueces que están parados sin hacer nada, a la espera de ese juicio que fue previsto en 15 días. Y se resolvió por un abreviado, quedamos ahí 12 días mirando el techo, ¿no? Yo te recuerdo, un día lo tuve en una charla con una de los encuentros míos de maestría, vino obligado, que era el juez de la ESMA, y me contó que él tuvo 500 testigos, los días miércoles de 9 a 1, durante varios años. Vos no puedes tener un día, 5 horas de un día durante 7 años para tomar testigos de una causa. Sí, sí, bueno, Algo pero anda mal. no, pero esa lógica, digamos, todavía continúa en la justicia federal, porque son juicios leídos, y eso en la justicia federal sigue igual, ¿sí? Acá no, acá la lógica es otra. No, acá cuando empieza un juicio oral, empieza, dure lo Acá que era del dure y juicio termina. continuo. Sí, Acá era del absolutamente. juicio continuo, ¿no es cierto? Sí, eso se respeta. Sí. Pero bueno, yo creo que hay mucho para mejorar, mucho, pero no está todo mal, digamos, al contrario. Yo soy muy optimista y más todavía mirando lo que había y cómo se trabajaba. O sea, No, acá estamos mejor, claramente, sí, porque digamos, no aquello era es, espantoso. Estamos mejor claro, seguro. Pero no acá, podemos contentarnos con lo que tenemos, no, no debemos contentarnos. Y ahí no, la pero ya importancia de esta charla contigo. sí, pero ya insisto, desde que la lógica de decisión hoy en la provincia de Santa Fe es eminentemente a través de audiencias, es un cambio exponencial. O sea, porque las audiencias implican publicidad, implican transparencia y no son meras palabras. O sea, realmente es así. Y volvemos a la rendición de cuentas también. Porque, a ver, no es fácil en la provincia de Santa Fe ser fiscal, no es fácil ser juez, no es fácil ser defensor, ¿sí? Donde uno tiene que trabajar poniendo el pechito ahí adelante de el registro de audio y video, además adelante de las víctimas, ¿sí? Adelante del imputado. Está la anécdota que siempre contamos en el 2014, una de las primeras audiencias que se da acá en el tribunal, todavía estaban las salas acá en el viejo tribunal, digamos, no estaba el Centro de Justicia Penal, donde un imputado, cuando empieza la audiencia, ve que su abogado defensor, claro, un abogado defensor formado toda su vida en el sistema escrito, no hablaba. Entonces el imputado le dice, por favor, defiéndame. O sea, y quedó como la anécdota del inicio, porque fue muy simbólico. O sea, el propio imputado pudo controlar lo que estaba haciendo su defensor. Entonces, yo creo que eso es exponencial el cambio y lo bueno. Ahora, hay que estar alertas porque se puede retroceder. O sea, sinceramente. Entonces, pero bueno, yo soy muy optimista, Adolfo. Yo soy optimista. Y eso que tengo un trabajo muy complicado, A mí, porque veo lo no sé. malo, o sea, tengo que identificar las alertas para mejorar, pero lo que tenemos es exponencialmente mejor. A mí me gusta mucho lo que estás haciendo, Ichi, ¿no? Realmente, y me parece que hace al logro alguna vez de la eficiencia del servicio, ¿no? Hoy llevamos ya una hora conversando, ya tenemos que terminar, así que yo al tiempo de agradecerte lo que has hecho conmigo, te dejo un minuto para que des una última reflexión o última aspiración de deseos, para vos o para tu gente. Te No, la escucho. aspiración de deseo es que el sistema de justicia penal realmente funcione. O sea, yo empecé siendo ayudante alumna de procesal penal, Adolfo, o sea, el sistema de justicia penal es lo que me apasiona y creo que, bueno, insisto en esto, que tenemos que trabajar para sostener y mejorar lo que se logró, que llevó tantos años y que tiene un montón de defectos, pero un montón de virtudes también. Y nada, Adolfo, agradecerte, por favor, para mí, insisto, me parece mentira que esté acá en un conversatorio dialogando a veces te digo vos, a veces digo usted, porque te tengo una admiración absoluta
absoluta, Adolfo. Entonces, es como que digo, ¿qué hago yo acá con Adolfo Alvarado Belloso? Es Nada, afecto, gracias, es Adolfo. afecto, y el afecto es recíproco. Querido, un Gracias, beso grande y gracias por Adolfo. todo. Hasta siempre y hasta pronto. Chao.